una de las, por ahí, críticas que tienen los semáforos es que la sincronización y la exclusión mutua se hacen con las mismas instrucciones, ¿sí? Que son los wait y los signal sobre una variable de tipo semáforo, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo después me quedé pensando en eso es una crítica, y lo que hay que ver es que cuando uno piensa en cómo está implementado un semáforo, que lo que logramos es bloquear a un proceso cuando hace un wait sobre un semáforo en cero, hay, o sea, tenemos que ver el semáforo como que tiene una estructura que tiene asociadas dos variables. Una variable de tipo entera, que va a ser ese contador que va a condicionar a ver si es mayor que 0, el proceso que hace el wait va a poder seguir, y si es 0 o menos que 0, el proceso que hace el wait se tiene que bloquear. Ahora, ¿dónde se bloquea? Bueno, en una cola de procesos bloqueados que está asociado a ese semáforo, ¿sí? Entonces, cada semáforo va a tener esas dos variables, el entero y la cola de procesos bloqueados. Entonces, yo en mis programas puedo declarar todos los semáforos que quiera. Es más, en C existen los semáforos y los podemos utilizar, ¿sí? No me acuerdo cómo es la librería, pero en algún momento estuve haciendo ejemplos y eso, y podemos utilizar los semáforos y bueno, y bloquear procesos, volverlos a ejecutar, y son librerías bien simples, ¿sí? Es una librería muy muy simple, tiene esas dos funciones, o sea, la creación de un semáforo, creo que el seteo del valor, y después wait y signal, no más que eso. Lo que está bueno es que los conceptos que vemos en sistemas operativos, esto de un proceso bloqueado, todo esto lo cumple, ¿sí? O sea, cuando hablo de que un proceso después de un signal se queda bloqueado, es el bloqueo que vimos como uno de los estados de los procesos, que no deja de competir por el procesador en ese instante en que está bloqueado, en esos instantes, y cuando sucede algún evento que se pueda desbloquear, se desbloquea y vuelve a estado listo a competir con todos los procesos que estén listos para competir por el procesador, ¿sí? Entonces, todo eso se relaciona con toda esa parte que un estado de bloqueado no tiene solamente que ver con entrada-salida, ¿sí? Sino que hay, hay otros momentos o estados de un sistema que lleva a que uno o más procesos estén en estado bloqueado, esperando, sí, lo que siempre estamos es esperando a que cambie el estado del sistema para que ese estado sea tal que el proceso pueda seguir, ¿sí? Sea la lectura en el disco de un bloque de datos, o sea un producto ya producido por el productor y que el consumidor lo pueda consumir, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, la idea era entonces presentar el tema de monitores, ¿sí? El monitor que les había adelantado ya es una construcción de software más, como un poquito más avanzada que los semáforos. Seguramente están implementados con semáforos, ¿sí? Yo me lo imagino como que un monitor puede estar implementado por varios semáforos y listo. Sería, o sea, cuando lo veamos seguramente entiendan qué es lo que estoy diciendo. Pero ya es, o sea, véanlo como un TAS, lo pueden ver como un tipo abstracto, pero que tiene ciertas características, ¿sí? Y es que dentro del monitor yo voy a declarar funciones o procedimientos, ¿sí? O sea, un procedimiento es una función en sí, pero es un bloque de código que resuelve algo. Bien, pero esos procedimientos o funciones que están dentro del monitor se van a ejecutar de forma exclusiva. Eso quiere decir que en simultaneidad, procesos que puedan estar llamando a esas funciones o procedimientos es uno, ¿sí?
si hay un proceso que está ejecutando una función dentro del monitor, los otros procesos tienen que esperar. Eso se corresponde con este gráfico. Bien, fíjense que este gráfico resume bastante bien lo que les estoy diciendo. Este gráfico, a ver, esperen. Bien, entonces, en este gráfico fíjense que tenemos acá procedimientos. Un procedimiento véanlo como una función de C, lo que seguramente, o sea, van leyendo libros y eso, y no solo existen funciones, sino que muchos lenguajes nos permiten declarar procedimientos además de funciones, ¿sí? Bueno, pero véanlo, si no conocen otro lenguaje, bueno, sí, ustedes ya están programando en distintos lenguajes. Tenemos procedimientos, en este caso tenemos acá procedimientos que forman parte del monitor, y tenemos datos locales, ¿sí? Y tenemos condiciones, o sea, variables condición. Los datos locales es como la estructura. Yo cuando declaro cuando hago un TAD, por ejemplo, todos los datos que yo necesito representar con ese tipo abstracto de dato forman parte del TAD. Esto, véanlo, relacionenlo con eso, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Como acá estamos hablando de monitores para la exclusión mutua y la sincronización de procesos, estos datos que forman parte del monitor, o sea, están adentro como si fuese adentro del TAD, pero suelen ser los datos que requiero acceso exclusivo, ¿sí? Uno, cuando programa un monitor, suele poner ahí los datos donde necesito declarar la sección crítica y necesito un acceso exclusivo. Por ejemplo, en el productor consumidor, ¿sí? El buffer con los datos puede estar acá, ¿sí? Puede ser parte de estos datos protegidos con el monitor. Entonces, fíjense que tenemos una cola de entrada, un único punto de acceso al monitor, uno solo, y un único punto de salida del monitor. Eso quiere decir que no voy a tener muchos procesos que estén accediendo a la vez. Por ejemplo, un proceso ejecutando el procedimiento 1 y otro el procedimiento K. Esto no sucede. ¿Por qué? Porque tengo un único punto de entrada, ¿sí? Uno solo. Entonces, ese único punto de entrada, lo que me está diciendo es, de todos los procesos que quieren entrar, a la vez va a entrar uno solo. Uno solo. De forma implícita, ¿sí? Y esto de entrar un proceso dentro del monitor es en sí el llamado a una de estas funciones. Es llamar a la función del monitor. Eso es entrar al monitor, ¿sí? Entonces, viene el proceso 1 y es el primero que llama, por ejemplo, al procedimiento 1, empieza a ejecutar. Y sí, mientras el proceso 1 está ejecutando el procedimiento 1, llega el proceso 2 y quiere llamar al procedimiento K, lo va a llamar, pero no va a poder entrar, se va a quedar bloqueado. Lo mismo con el proceso 3, que llame al procedimiento 2, lo mismo con el procedimiento 4, se van a ir quedando bloqueados. Cuando el procedimiento 1 libere el monitor, se llama acá liberación. Cuando libere el monitor, recién ahí, alguno de estos procesos, el proceso 2, el 3 o el 4, va a poder acceder a la función que llamó, o al procedimiento que llamó. Uno y nada más que un solo proceso, ¿sí? Entonces se van excluyendo, la ejecución de los procedimientos se ejecutan con exclusión mutua. ¿Quién programa eso? Es parte de esta cajita monitor, está implícito. Yo cuando uso un monitor, yo sé que las funciones dentro del monitor se van a ejecutar de forma exclusiva. Si un proceso está ejecutando el procedimiento 1, otro no puede estar ejecutando ningún otro procedimiento, ni el uno ni ninguno. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa exclusión mutua es, con semáforos la tengo que programar. Con monitores ya está programada. Es una cajita un poquito más de alto nivel que un semáforo.
pero eso no pierde el objetivo de concurrencia o paralelismo. Si un programa está sin usar, a ver, te espero, Tomás, a que escribas. Bueno, perfecto, Tomás. Tomás está haciendo referencia a los 6 requerimientos que tiene que cumplir nuestro programa para la exclusión mutua. Y uno de los requerimientos que por ahí es de los más fáciles de recordar es que si nadie está ejecutando su sección crítica, el primer proceso, o sea, una sección crítica X, el primer proceso que quiere ejecutar esa sección crítica puede, no hay que demorarlo, ¿sí? Lo que pasa que Tomás, acá dentro va a estar programado, o sea, en estos procedimientos van a estar programados, va a estar programada la sección crítica. Entonces, si no hay ningún proceso ejecutando estos procedimientos, el primero que llame a uno de estos procedimientos entra. No, ojo, no hay que pegar los procesos a estos procedimientos o funciones. Les voy a llamar funciones. Esto es como, imagínate que esto sea nada, el QPush y este sea el QPOP. Yo voy a querer llamar a QPush, QPOP desde distintas colas, ¿sí? Claro. Bueno, eso... entonces, Tomás, ¿cuál sería tu consulta? No sucede, si el monitor está libre, el primero que llame a una de estas rutinas va a entrar sin demora, ¿sí? La idea es que acá adentro está programada la sección crítica. Igual por ahí, de forma abstracta, es más difícil de ver. Vamos a ir rápidamente con un ejemplo, ¿sí? Y a ver si Tomás queda bien claro. Si no, retomamos tu pregunta, ¿sí? Por ahí con el ejemplo queda más claro. Lo que pasa es que todavía no terminé con esto. ¿Qué pasa cuando un proceso está ejecutando una de estas rutinas? La voy a llamar rutina ahora, ¿sí? Sí, eso, Tomás. Ahí está. Acá adentro vamos a programar una sección crítica. Se suele usar un monitor por sección crítica. O si hay más secciones críticas, tiene que haber exclusividad, porque si no uno no haría un monitor, ¿sí? Así que sí, vas bien, vas bien. No, no. Imagínate que acá está el buffer del productor consumidor y acá es produce y este es consume. Este lo que va a hacer es acceder a este buffer y este va a acceder a este buffer. Entonces esto es una sección crítica y bueno, acá ya QPush y QPOP no tienen sentido, pero tanto el producir como el consumir, que son funciones, consumir va a ser llamado por el consumidor, producir va a ser llamada por los productores. Entonces el acceso al buffer compartido se va a hacer como desde una sección crítica dentro del monitor. Bueno, claro, no, esto es un poquito más, un poco menos, ¿sí? Pero por eso, cuando vayamos al ejemplo me parece que va a quedar claro. Bueno, el tema es, un único proceso puede estar ejecutando rutinas de un monitor, declaradas dentro del mismo monitor. Yo puedo tener N monitores, pero cada uno se cumple lo que estoy diciendo. Un único procedimiento puede haber llamado a esta rutina o a esta rutina, ¿sí? Ahora, el proceso cuando en algún momento, como se van a ir bloqueando, en algún momento entra el proceso 1 al monitor,
ese proceso 1 tiene que liberarlo al monitor. Una forma de liberar el monitor es que llamó a la rutina 1 y finaliza la rutina 1. Eso lo que hace es automáticamente liberar el monitor y puede entrar otro. ¿Por qué? Porque terminó la rutina. Pero otra forma en otra cosa que puede pasar es que al ir ejecutando la rutina dentro del monitor, se llega a un estado en que ese proceso no pueda seguir ejecutando, ¿sí? Y ese estado lo que hace es que ese proceso se tenga que bloquear. Se llega a un estado en que el sistema hace que ese proceso no pueda seguir ejecutando, listo, ese proceso se va a tener que bloquear. Y acá estamos hablando ya entonces de sincronización. Para bloquear un proceso dentro de un monitor se utilizan variables de tipo condition que no dejan de ser como las colas de los semáforos, ¿sí? Estas variables condition van a recibir la función, o sea, voy a poder utilizar esas colas que bloquean a los procesos con la función cwait para el proceso que llama cwait sobre una cola específica. Acá fíjense que tenemos la variable condition C1 hasta Cn. Yo puedo tener tantas variables condition como quiera, ¿sí? Entonces, el proceso llamador hace el cwait sobre una de esas variables condition y se encola y se queda bloqueado, ¿sí? Es como bloquearse en un semáforo. Y al bloquearse, lo principal que sucede, si no todo esto no tiene sentido, libera el monitor, ¿sí? Lo deja libre, entonces puede venir otro, o sea, P1 se encola en una variable condition, libera el monitor y resulta que accede el proceso 3. El proceso 3 ejecuta esta rutina y dentro de esta rutina vuelve al sistema de tal forma en que resulta que el proceso 1 puede seguir ejecutándose. Entonces, puede ser que el proceso 3 en la rutina acá haga el C-signal, C de variable condition, ¿sí? Para liberar uno de los procesos que hay en C1. Lo desbloquea y ese proceso desbloqueado vuelve a competir por acceder al monitor y poder seguir ejecutando por la última, por la próxima instrucción a la última instrucción ejecutada, que fue el cwait. Entonces, lo que tenemos es el monitor encapsula sincronización y exclusión mutua. La exclusión mutua es implícita. Un único proceso puede estar ejecutando instrucciones de estas rutinas del monitor. Uno solo. Bien. La sincronización sucede porque cuando el estado del sistema es tal que el proceso no puede seguir porque, por ejemplo, tiene que esperar el dato de otro, se puede bloquear en una variable condition. Las variables condition son las variables que nos permiten sincronización, ¿sí? Y bloquear procesos hasta que el estado del sistema sea tal que esos procesos puedan seguir. Entonces, fíjense, cwait y csignal. El significado es lo mismo que para semáforos, ¿sí? Se bloquean y se desbloquean. Lo que pasa que acá el cwait lo voy a meter dentro de un if seguramente, o de un while, de una condición, y si el estado es tal que no puedo seguir, se duerme, se bloquea. Bueno, entonces estos son los monitores, ¿sí? Ahora vamos con ejemplos, puede haber quedado un montón de cosas en el aire, igual yo considero que vieron los videos y que vieron, que leyeron los PDFs, ¿sí? Vamos con un ejemplo para que se entienda más. Bueno, ok, esto es importante. Cuando se hace un C-signal y se desbloquea uno de los procesos, dije que volvía a competir por la ejecución dentro del monitor. ¿Por qué? Porque el cwait fue dentro del monitor. Yo no tengo ni cwait ni csignal afuera del monitor. Son parte de las instrucciones de estas rutinas adentro del monitor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, bueno, suele estar
claro, está bien. Es esta cola de procesos urgentes. Suele estar para dar prioridad a procesos que ya ejecutaron dentro del monitor y no a los entrantes, ¿sí? Podemos darle prioridad a los procesos que estaban bloqueados en un C-Wait y no a los procesos nuevos que quieren entrar al monitor. Entonces se puede utilizar una cola especial para eso y lograr esa prioridad de los procesos que ya estaban ejecutándose dentro del monitor y no a procesos nuevos. Porque si no, imagínense, si el procesador siempre le es asignado a procesos entrantes, las variables condition van a ir acumulando, 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 y los procesos que ya estaban en el monitor difícilmente puedan continuar y terminar, ¿sí? Entonces tiene sentido dar prioridad a los procesos que están dentro del monitor. Bueno, entonces, vamos a ver el mismo ejemplo, productor-consumidor, pero ahora resuelto con monitores. Acá, bueno, volvemos a tener el mismo grafiquito. Los productores producen y quieren usar el buffer compartido para almacenar el dato, si hay lugar en el buffer, obviamente, y los consumidores sacan el elemento producido y lo consumen. Bueno, esto, en cambio, es un esquema del monitor. En vez de verlo como un cuadrado, este monitor tiene forma de huevito. Bien, fíjense, tenemos las operaciones, tenemos como colas asociadas a las variables condición X e Y, ¿sí? Esto es lo que veíamos acá, son estas colas, acá lo muestra más como una lista enlazada, pero tenemos las variables condición o condition X e Y, entonces bueno, ahí tenemos, se van a ir encolando los procesos que están bloqueados. Esas variables condition son compartidas por todas las operaciones o rutinas del monitor, ¿sí? Y a su vez tenemos una cola de procesos que quieren entrar al monitor. Bien, y es posible que tengamos un código de inicialización del monitor, ¿sí? Para setear las variables, bla, bla, bla. Bueno, entonces, esto sería el monitor. Esto es un pseudocódigo bien, bien simple. Todo esto sería el monitor, ¿sí? Entonces, o sea, dentro del programa productor-consumidor, ¿sí? Es un pseudocódigo, pero está bien, bien simple. Fíjense, dentro del monitor tenemos todas estas variables. Algunas van a ser condition y otras son variables comunes, ¿sí? Por un lado tenemos el buffer, que ya habíamos descubierto que el buffer es nuestra estructura compartida, la cual va a generar la necesidad de una sección crítica y acceso exclusivo. Vamos a tener estos dos valores que son los índices de dónde va a ser, dónde tengo que alojar dentro del monitor el siguiente elemento, perdón, el buffer, el siguiente elemento, y zigzag es de dónde voy a sacar, ¿sí? Va a ser como una cola circular, y esos son los índices para agregar el nuevo elemento o sacar un elemento del buffer compartido. Bien, tenemos contador para cantidad de elementos y después tenemos, o sea, cantidad de elementos actual en el buffer, y después tenemos dos variables condition, no lleno y no vacío. Todas estas variables, ¿sí? Son lo que acá está referido como datos locales, ¿sí? Y fíjense que tiene bastante que ver con la solución con semáforos. Teníamos un arreglo que era el buffer, teníamos distintos semáforos, ¿sí? Para, esos semáforos nos servían para contemplar las condiciones de no agregar datos a un buffer lleno o no sacar datos de un buffer vacío. Acá tenemos no lleno y no vacío. Fíjense que hay muchas similitudes, ¿sí? Bien, y después tenemos dos procedimientos. Añadir, que añadir va a ser un elemento, en este caso es como que se producen caracteres, es el productor va a llamar a añadir, ¿sí? Y tenemos otra función que es tomar.
que el consumidor es quien va a llamar a tomar elemento, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos el de beginning a end, tenemos esta parte, el código de inicialización. Y lo que hace es inicializar las variables, ¿sí? Pone los dos índices del arreglo en 0 y el contador en 0. Arrancamos con 0 elementos, ¿sí? Entonces, al crear el monitor se va a ejecutar este código, ¿sí? Y suele ser código de inicialización. Bien. Entonces, antes de meternos en estos procedimientos, vamos a ver qué hace el productor y qué hace el consumidor. Y este es mi programa principal, ¿sí? Lo que hace el programa principal, todo esto es un pseudocódigo, es tirar productores y consumidores en paralelo, ¿sí? O sea, imagínense, acá no es como que hay un único productor o consumidor. Esto sirve para uno o n productores, uno o m consumidores, ¿sí? Bien, ¿qué hace ahora un productor? Fíjense que lo que hace es producir el elemento, esto es algo interno del productor, si es un productor de pan va a amasar el pan, ¿sí? Hornearlo y recién después lo va a querer añadir al buffer, ¿sí? Y esto lo hace un while, ¿sí? Acá en estos pseudocódigos, qué sé yo, acá uno suele ver como loops infinitos, después en la mayoría de los casos no son loops infinitos, a no ser que hablemos de código en algún servidor o algo así, que siempre está aprendido, que tiene todo programado, tolerancia a fallos y eso, o sea, algo que siempre tiene que estar aprendido, ¿sí? Pero bueno, acá lo que queremos observar es que el productor, cada proceso productor produce y agrega en el buffer, produce y agrega, produce y agrega. A su vez el consumidor va a tomar un dato que es sacar del buffer y consume, hace algo con ese dato, con ese pan, con lo que sea. De nuevo, en un loop infinito, ¿sí? Entonces fíjense que ahora el productor y el consumidor quedan, son procesos muy simples, muy simples. Si recuerdan cómo estaban implementados el productor y el consumidor con semáforos, fíjense que dentro del productor y dentro del consumidor teníamos toda la lógica de exclusión mutua y sincronización. Exclusión mutua y sincronización. Exclusión mutua y sincronización. ¿Sí? Entonces, con semáforos, toda la lógica de exclusión mutua y sincronización estaban en los productores y en los consumidores. Ahora, toda la lógica de sincronización y exclusión mutua está dentro del monitor. Entonces, lo que hace es simplificar a esos procesos y toda la lógica entonces está acá adentro, está dentro del monitor. Bien, vamos a ver que no es tampoco no es tan difícil, ¿sí? Y ahora recuerden que como estoy adentro del monitor, ¿sí? Si se está ejecutando la rutina añadir, va a ser una única instancia de esa rutina, o sea, no se va a estar ejecutando una sola vez a la vez, y tomar no se va a poder estar ejecutando. Acuerden que ahora hay exclusividad para la ejecución de estas funciones, ¿sí? Si un productor llamó a añadir, un consumidor no va a poder entrar al monitor hasta que no se termine este añadir, ¿sí? Y acá es donde hay exclusión mutua. Bueno, vamos a ver qué implica añadir. Fíjense, si contador es igual a n, entonces se va a bloquear en la variable condition no lleno, ¿sí? Vamos al caso más simple. Hay lugar, ¿sí? O sea, el productor llama a añadir y hay lugar en el buffer, ¿sí? Entonces este if no se ejecuta, después volvemos a ese caso, y lo que hace es, bueno, dale, agrego el dato que acabo de producir, incremento el índice para que el próximo productor sepa dónde, o sea, es una cola circular, ¿sí? Actualizo el índice, le hago módulo n, es circular, tengo un elemento más y lo que hago es, si había alguien encolado en la variable condition no vacío porque no había elementos, lo despierto, ¿sí? Si yo llamo a cSignal y en no vacío no hay procesos,
no pasa nada, no, el resultado es nada, ¿sí? No es que queda acumulado ese signal, no. No hay nadie despierto, no se despierta nadie y se pierde esa señal, ¿sí? Bueno, a su vez, en añadir, que es el procedimiento o rutina que va a llamar el productor, encuentra que el buffer está lleno, fíjense que se hace un... ¡Qué susto! Ay, perdón, me reasusté. Esperen que vuelvo a... Espérenme un segundo. Un susto grande. Estaba reconcentrada, qué susto. Bueno, seguimos. Entonces, si en el caso en que el productor llame a añadir y el buffer esté lleno, eso quiere decir contador llegó a n, lo que hace el productor es bloquearse en este semáforo. Se bloquea y libera el buffer. Al liberar el buffer, otro proceso puede entrar. Imaginémonos que entra otro productor llamando a añadir. Entonces, dice, sí, contador es igual a n, sí, sigue siendo n, porque después del productor que se acaba de bloquear, entró otro productor, también hace el C-Wait y se bloquea, ¿sí? Todos los productores que vayan adquiriendo el monitor se van a ir bloqueando, pero el bloqueo implica liberar al monitor. Bueno, resulta que tengo estos 4 que se durmieron acá, se bloquearon acá, y de repente llegó un consumidor que se despertó por ahí, no, el consumidor llama a tomar, entonces dice, ¿contador es 0 o no? Es igual a n. Bueno, mira, voy a tomar, me voy a guardar en X el elemento que me toca, voy a actualizar los índices para esa cola circular, voy a decrementar la cantidad de elementos, y voy a despertar si hay algún proceso en no lleno. Entonces, y termina. Al terminar, libera el monitor. Y uno de estos procesos vuelve a competir por el monitor. ¿Sí? Y lo mismo si van accediendo consumidores, contador queda en 0, ¿sí? Y eso quiere decir que no hay datos para consumir. Entonces se van a quedar en la cola de no vacío, ¿sí? Se van a ir encolando en la cola de no vacío hasta que algún productor produzca. Entonces fíjense que con estas variables, no lleno y no vacío, lo que logramos es sincronizar a los procesos de tal forma que un productor no pueda producir si el buffer está lleno y un consumidor no pueda consumir si el buffer está vacío. Son esas sincronizaciones entre los procesos, ¿sí? Entonces, fíjense que desde acá adentro se accede al buffer compartido y se accede a la variable contador y se accede a los índices para manejar de forma correcta el buffer. Todas estas variables no son accedidas desde afuera. Lo único que se ve afuera son los nombres de los procedimientos o rutinas. Tomar y añadir. Estas dos funciones, nada más. ¿Sí? Entonces, y esas funciones, tomar y añadir, se ejecutan de forma exclusiva y entonces vamos a poder controlar el acceso compartido al buffer y a todas esas variables internas del monitor, y dentro del monitor se hace toda la sincronización, ¿sí? Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Me pudieron seguir? Bueno, el otro día me pasó que estaba reconcentrada, creo que era programación, explicando un código y no me di cuenta, tenía el volumen de la compu súper fuerte y yo estaba reconcentrada.
y alguien prende el micrófono y hace un ruido así tipo, un ruido tremendo, el susto que me llevé, así que bueno, es esto de dar clases virtuales, tiene estas sorpresas que llevan sustos. De ahí, bueno, hoy no fue el día, está alto también esto, pero voy controlando de poner el sonido bien bajito porque no está bueno asustarse, después me cuesta volverme a concentrar. Bueno, me siguen entonces hasta acá. Fíjense cómo pasamos toda la lógica y la complejidad de exclusión mutua y sincronización dentro del monitor. Hay lenguajes que son paralelos y concurrentes que tienen la construcción monitor, ¿sí? Es así. Los programas que son, los lenguajes, perdón, que son paralelos y concurrentes suelen tener implementado este tipo de construcciones, ¿sí? Yo en la universidad usamos mucho ADA, que ADA es un lenguaje re antiguo, tiene un origen para necesidades militares, como muchos de los primeros lenguajes y muchos casos en tecnologías, los que necesitan avances rápidos es militar, con objetivos militares. Bueno, este era un caso, lenguaje re viejo. No tenía monitor, no tenía semáforos, pero tenía otras construcciones que vos veías muy claramente. Bueno, acá hay sincronización y acá hay exclusión mutua. Entonces los lenguajes se las arreglan para tratar de, bueno, vos con este lenguaje podés programar procesos o threads concurrentes paralelos. Bueno, estas son las herramientas, ¿sí? Nosotros lo que hemos visto, bueno, con forks y los threads tienen sus herramientas también para declarar, para poder lograr barreras y esperarse un proceso a otro y eso, ¿sí? O sea, lo que hemos visto es muy por arriba, pero bueno, también lo tiene, ¿sí? Bueno, entonces, si hasta acá me siguen, podemos seguir un poquito. Bueno, todo esto pareció muy lindo, ¿sí? Pero este código, por más que parezca súper lindo, no es del todo correcto, ¿sí? Porque el tema puede suceder, vieron, en la solución con semáforos, recién al tercer intento le pegamos con una solución correcta, ¿sí? Y el problema con semáforos era que en la ejecución de un proceso se entrometía otro, o sea, se colaba la ejecución de un par de líneas de otro proceso. Bueno, acá puede pasar lo mismo. Y es eso, que se meta otro proceso, puede cambiar el estado del sistema de tal forma que un proceso, según lo que estoy programando, pueda seguir, pero resulta que el estado volvió al estado en que no tenía que seguir, ¿sí? Y acá puede pasar justamente en estas instrucciones, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Bueno, y que tiene que ver con este C-signal y con este C-signal. Imagínense que el buffer está lleno, ¿sí? Entonces, se van a ir durmiendo procesos, ¿sí? En la cola no lleno. Bueno, viene un consumidor y al fin va a liberar un espacio, ¿sí? Contador es igual a n, bla, bla, saca el elemento y hace un C-signal de no lleno. Entonces, lo que sucede es que queda un lugar libre en el buffer, ¿sí? Este ocupado, 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 queda un lugar libre en el buffer porque acaba de tomar un elemento y se despierta un señorito que ya acá dormido, que quiere producir, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, se despierta, imagínense que este se despierta, empieza a competir por el monitor, pero ¿qué pasa? Si entra otro proceso que añade
o sea, otro proceso que llama añadir desde afuera del monitor, por más esto que podemos poner prioridad para que se sigan ejecutando los procesos que hay adentro, eso es una posible implementación, pero yo no puedo, nunca puedo asumir que sí o sí se va a ejecutar un proceso que estaba bloqueado y que ya estaba dentro del monitor. No son suposiciones posibles, por más que sepamos que puede haber prioridad. Uno de las leyes en cartel grande de concurrencia y paralelismo es no poder nunca asumir qué proceso va a tomar el monitor, por ejemplo, ¿sí? O qué proceso va a seguir siendo ejecutado en el procesador. Uno no puede asumir nada, ¿sí? Entonces, imagínense, uno se despierta por este C-Signal, vuelve a estar activo para competir por el monitor, pero se le cuela otro, o sea, en sí lo que hace es salir de acá y la próxima vez que ejecute va a seguir ejecutando por acá, ¿sí? Porque se activó y sigue por la siguiente instrucción a la última instrucción ejecutada. Entonces, ¿qué pasa si se despierta este, pero se cuela otro productor, llama a añadir, y ese otro productor dice, ¿contador es igual a n? No, contador es igual a n-1 porque el último consumidor dejó en n-1. Ah, bueno, agarro, voy a poner el elemento en ese lugar libre, voy a actualizar los índices, dejo contador igual a n y despierta un no vacío. El buffer se vuelve a llenar, contador vuelve a ser igual a n y después toma el monitor el que acabo de despertar. El que acabo de despertar va a ejecutar todo esto. Entonces, va a poner en un lugar inexistente o va a pisar, bueno, como acá es una cola circular, va a pisar un elemento no consumido, va a modificar los índices y va a dejar a contador igual a n+1. ¿Sí? Porque se nos coló, o sea, sucedió que este signal en no lleno dejó el sistema en tal estado en que un productor podía llamar a añadir, ¿sí? Pero uno solo, y le resulta que se metió desde afuera, uno hizo todo lo que tenía que hacer, pero el que recién se despertó, si toma el monitor, va a seguir ejecutando desde la siguiente instrucción a la última ejecutada. Eso quiere decir que este proceso que se nos metió acá, ¿sí? El proceso X, volvió a dejar al sistema en un estado en que este proceso no puede seguir, porque va a sobreescribir un dato en el buffer, y digo sobreescribir porque es circular, si no, iría a escribir a un lugar del buffer que no existe, y va a dejar a contador igual a n+1, cosa que no es posible que contador sea igual a n+1, porque el contador va de 1 a n, ¿sí? Porque es la cantidad de elementos que puede haber en el buffer. Si el buffer tiene n espacios, listo. Entonces, acá se nos coló uno que venía de afuera y volvió a dejar el sistema en un estado en que el que acabamos de despertar no puede seguir. Debería ver que de nuevo el buffer está lleno y volver a dormirse acá. Y eso es un error porque está mal programado. ¿Sí? ¿Me siguen? Acá me dicen que más o menos. ¿Pero vos sabés programar? Más o menos. Más o menos. Bueno, ellos sí. Saben mucho. Bueno. Bueno, y ves, todos me responden que sí. Todos son 2, pero bueno. A ver si tenemos más, ¿sí? Se conecta. Sí, fueron todos. Mateo dice, somos buenos. Ahí está, muy bien, muy bien. Yo lo sé, Mateo, yo sé que son buenos. Bien. Muy bien. Tengo un montón de sí, no sé si son los mismos que escribieron 3 veces sí. No, son todos distintos. Bueno, mira. Bueno, que ellos saben programar porque los tuve yo el año pasado, y además que son buenos alumnos. Bueno, sigamos entonces.
Bueno, entonces, esto está mal, ¿sí? ¿Y cómo se soluciona? Ah, no está la solución. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Ya lo dice la diapositiva. Lo que tengo que hacer es, este if, lo que hace es controlar una única vez, ¿sí? Entonces, lo que hace es, si esto es verdadero, lo encola, y después el proceso va a seguir por acá, ejecutando por acá. Lo que hay que hacer es cambiar este if por un while, y eso hace entonces que cuando el proceso de todos los que estaban bloqueados, uno se despierta, vuelve a chequear la condición del while, ¿sí? Entonces, al volver a esto sería un while, bueno, contador c igual a n, lo que hace es el cwait. Entonces, yo me quedo lupeando en el caso en que entren otros procesos y vuelvan a llenar el buffer, ¿sí? Entonces, cambiar ese if por ese while soluciona el problema. El mismo problema hubiésemos tenido con la situación análoga, pero de un consumidor que vea el buffer vacío. Entonces de repente llega un productor, pone un elemento, despierta con esta instrucción a un consumidor, y resulta que se le cuela en la ejecución de otro consumidor, ve que hay un elemento, lo saca, y el que estaba dormido y lo despertamos de acá, va a seguir ejecutando por acá. Y resulta que de nuevo hay 0 elementos. Y si hay 0 elementos y se ejecuta este código, me va a quedar contador igual a -1, ¿sí? Y se va a romper todo, en definitiva. Bien, entonces, lo mismo pasa por este lado, o sea, es la situación análoga cuando el buffer tiene un elemento o 0 y tenemos programado con un if y no con un while, ¿sí? Entonces, el while lo que implica es volver a chequear, che, bueno, pero ¿puedo seguir? ¿Realmente puedo seguir? ¿Realmente puedo seguir? Entonces, en cuanto, si sucedió eso de que el estado del sistema volvió al estado en que no puede seguir, se vuelve a la variable condition, se vuelve a bloquear en la variable condition, si no sigue, ¿sí? Bueno, entonces ahí está la solución a ese problema. Bien, hasta acá entonces van bien. Bueno, perfecto. Bueno, después lo que queda son, nada, un poquito más de herramientas, que otra forma de conseguir procesos concurrentes o paralelos, o sea, hay toda una forma de programar ese tipo de procesos mediante pasaje de mensajes, ¿sí? Pasaje de mensajes se utiliza más en arquitecturas distribuidas, donde no tengo memoria compartida, ¿sí? Acá fíjense que en sí tenemos memoria compartida, el monitor va a ser compartido por distintos procesos, con semáforos también, porque lo que hacíamos con semáforos era, por ejemplo, acceder a un buffer que está compartido por todos los procesos. Entonces, todos estos ejemplos tenían más que ver con procesos o threads que se ejecutan con memoria compartida, ¿sí? Bien, ya lo que es pasaje de mensajes se utiliza más para procesos que no comparten memoria, ¿sí? Como por ejemplo, yo tengo 10 CPUs, ¿sí? Conectadas todas por una red Ethernet, y las uso como un sistema paralelo, ¿sí? O sea, tengo 10 máquinas que las voy a utilizar para resolver mi problema, teóricamente 10 veces más rápido, ¿sí? Entonces, este ejemplo sería un clúster de computadoras, ¿sí? Un clúster es una arquitectura paralela
donde cada nodo de cómputo, fíjense que es una computadora, o sea, yo dije computadora de escritorio, eso es una computadora completa, con su CPU, con sus memorias, con su disco rígido, etc. El medio de comunicación va a ser una red. Entonces, en ese caso no hay memoria compartida, porque cada CPU accede a su memoria, pero no a la memoria de la CPU de al lado, ¿sí? Entonces, para ese tipo de arquitecturas se suele utilizar pasaje de mensajes. Y hay un montón de librerías que implementan pasajes de mensajes, ¿sí? Esas librerías mínimamente van a tener una o más funciones para enviar y para enviar un mensaje y una más funciones para recibir un mensaje. Entonces, lo que tenemos con el pasaje de mensajes es otra forma de poder implementar ya más que nada lo que es sincronización, ¿sí? Exclusión mutua, como no tenemos memoria compartida, ya no hay datos compartidos, ¿sí? Pero sí muchas veces voy a tener que distribuir los datos y esperar a que el anterior termine para yo poder seguir. Bueno, ya necesitamos sincronización. Y esa sincronización se puede hacer con este tipo de rutinas de envío y recepción de mensajes, ¿sí? Bueno, garantizan la exclusión mutua y exclusión mutua, ¿sí? O sea, no voy a poder acceder a los mismos datos porque en este caso los tenemos en memorias distintas, ¿sí? Bueno, entonces, recién mencioné que teníamos una más posibilidades para envíos, una más posibilidades para recepción de mensajes, y eso tiene que ver con que si son bloqueantes o no, ¿sí? Un envío bloqueante lo que hace es el origen envía un mensaje al destino y se queda bloqueado hasta que el destino lo recibe, ¿sí? En ese caso, los dos tienen que llegar al mismo lugar. Un envío no bloqueante se envía el mensaje y el emisor sigue ejecutando sus instrucciones. Casi siempre los envíos son no bloqueantes. Es muy raro necesitar envíos bloqueantes. Las librerías que implementan pasaje de mensajes suelen implementar los dos, envío bloqueante y no bloqueante, y el programador elige cuál quiere utilizar. Y después tenemos de parte de la recepción lo mismo, ¿sí? La recepción bloqueante es el proceso que llama al receive, se queda bloqueado hasta que el mensaje llega. Y hay recepciones no bloqueantes donde el receptor llama al receive. Si no se recibe el mensaje, sigue igual. Esa recepción no bloqueante es más rara. Lo que se suele, lo normal y que nos da mucha potencialidad ya estas dos opciones es envío no bloqueante y recepción bloqueante. El receptor sí lo bloqueó hasta que se recibe el dato. Es raro hacer un receive porque necesito un dato, pero bueno, si no lo recibo no pasa nada. La verdad que es raro, ¿sí? Pero existen casos en que lo puedo llegar a necesitar. Bien. Bueno, esto, lo que les decía, lo más utilizado, envío no bloqueante y recepción bloqueante. Bueno, podemos tener direccionamiento directo e indirecto. El tema es si conozco sí o no al destino, o mando a muchos destinos, si conozco sí o no al emisor, ¿sí? O recibo de cualquier emisor. Esto da estas posibilidades, ¿sí? En este caso, emisor y receptor son conocidos. En este caso, tengo un emisor y, o sea, acá fíjense que hablamos ya de puertos y de mailbox como un lugar donde van a ir a parar los mensajes, ¿sí? Pero en este caso, fíjense que tenemos un emisor y un receptor conocidos, o sea, la dirección es 1 a 1, o podemos tener muchos emisores y un único receptor. Puedo tener un único emisor y muchos receptores, o muchos emisores y muchos receptores, ¿sí? Son distintas alternativas.
Por ahí uno cuesta imaginar, pero yo cuando envío un mensaje quiero que el primero que lo reciba lo consuma o no lo consuma, ¿sí? Porque imagínense, acá manda un único mensaje y si lo recibe uno de estos, ¿el resto qué? O necesito mandarlo a todos. O sea, todo esto genera como topografías en la lógica de los envíos de los mensajes, ¿sí? Bien. El formato de mensaje típico, o sea, vamos a tener distintas, la posibilidad de dotar al mensaje de toda la información para que el mensaje salga de un emisor y llegue al destino o a los destinos que uno quiera, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos productor-consumidor implementado con mensajes, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos. Lo que voy a hacer es implementar lo anterior, pero con mensajes, ¿sí? Es la misma lógica. Entonces, tenemos acá el productor y el consumidor. Vamos a ver cómo se van a ir sincronizando entre ellos, ¿sí? Y tenemos una capacidad del buffer y un null para mensaje vacío, ¿sí? Bueno, el productor crea el mensaje y lo que hace es esperar claro, esperen que voy a explicar primero el main, ¿sí? Acá tengo el proceso main, el que crea el resto de los procesos. Después volvemos a esta diapositiva, pero sin este contexto va a ser más difícil. Bueno, entonces, en este caso, lo que vamos a tener son buzones para ir permitiendo a los productores producir y a los consumidores que puedan consumir, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, esos mensajes se van a utilizar como permisos o como banderas para lo que recién dije, el productor produzca o el consumidor pueda consumir. Entonces, fíjense que el main, lo primero que hace después de crear esos dos buzones, lo que hace es mandar n veces, o sea, la capacidad del buffer, n mensajes, enviar, ¿sí? De puede producir. Entonces, el puede producir, lo vamos a ver que va a ser recibido por el productor. Lo que hago es tirar n señales, che, pueden producir, ¿sí? Se agregan en el buzón, puede producir mensajes null, tantos como capacidad indica. Entonces el productor puede realizar capacidad, o sea, imagínense que la capacidad es n, el productor puede realizar n mensajes, porque tiene n lugares libres, mientras que se pueden consumir a medida que el productor manda un mensaje de puede consumir, ¿sí? Se logra exclusión mutua y sincronización gracias al receive bloqueante y el send en este caso es no bloqueante, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, en puede producir tener n mensajes null, pero van a ser como si fuesen n permisos para producir y a su vez en el main tenemos el llamado al productor y consumidor, en este caso 1 o n, imagínense, o sea, no hay límite en eso. Este código sirve para el caso de un productor y un único consumidor o muchos y muchos. Bien, ahora, ¿qué hacen el productor y el consumidor? Lo que hace el productor es ir recibiendo, ¿sí? Puede producir, recuerden que tenemos n mensajes puede producir, ¿sí? Produce y manda un único mensaje a puede consumir, ¿sí? O sea, es como que los productores, que el productor, al tener n mensajes, son null, pero son mensajes al fin, el receive es bloqueante, entonces va a poder generar n productos, ¿sí? Los va a ir alocando en el buffer, ¿sí? Bueno, en este caso en el buffer no, se lo van pasando entre ellos, no está bien que hable de buffer, se lo van pasando, ¿sí? El productor produce el mensaje y lo coloca en el canal, ¿sí? Puede consumir
ese mensaje que produjo. Entonces fíjense que el consumidor lo que hace es un receive bloqueante en puede consumir. Hasta que no se mandó este primer puede consumir, el consumidor se queda bloqueado en este receive. Ahora, cuando hay un mensaje en puede consumir, se desbloquea, consume el mensaje y va a mandar con este send puede producir para que este seguir produciendo, como diciendo, bueno, listo, ya está, o sea, podés seguir produciendo. Lo que hace esto es ir sincronizando productor y consumidor con N, o sea, capacidad para N mensajes para el productor, y después se van a empezar a sincronizar productor-consumidor. Acá no hay alternancia, no es que se ejecute uno y uno, o sea, un productor, un consumidor, un productor, un consumidor. No hay alternancia y no necesita esto que sea alternado. Hay otros problemas donde sí se necesita alternancia. Esta solución no serviría, ¿sí? Acá es, el productor puede producir hasta N datos, el consumidor, si no hay datos no consume, y si hay datos puede ir consumiendo mientras haya datos, ¿sí? Entonces ahí esa sincronización se genera con pasaje de mensajes, sabiendo que el receive es bloqueante. Si el receive no es bloqueante, sonamos. Acá no hay una sincronización correcta. Voy a poder estar consumiendo cosas que no existen, o el productor va a poder producir más de la capacidad, ¿sí? Bien, eso entonces con respecto a esta solución. Y bueno, con tema pasaje de mensajes, esto es un ejemplo, ¿sí? De otra forma que se puede lograr teniendo distintos procesos, en este caso pueden ser paralelos en distintas computadoras, que se comunican con mensajes. También podemos comunicar procesos en la misma computadora con mensajes también, ¿eh? Yo el ejemplo que les di es para que se imaginen, o sea, para salir un poquito de los ejemplos anteriores y poner en un contexto donde sí o sí necesito pasaje de mensajes. Pero esto, o sea, las librerías de paso de mensajes, no, o sea, es indistinto si el proceso destino está en la misma máquina o en otra. Es indistinto para el programador. Cómo está implementado esas funciones seguramente cambie, pero para nosotros programadores es indistinto. Yo hago un send a un proceso y se va a enviar, está en la misma máquina o no. Bueno. ¿Qué nos queda? Nos queda este ejemplo, que es lectores, escritores con semáforos. Bien, este problema es otro problema muy típico que se suele ver en todo lo que es concurrencia y paralelismo, que todo esto, o sea, un sistema operativo lo tiene que resolver, ¿sí? O sea, estamos hablando de procesos concurrentes en un sistema operativo, o threads concurrentes, donde surgen todos estos problemas. Bien, el problema de lectores y escritores lo que tiene es que yo voy a tener múltiples procesos lectores, múltiples procesos escritores, que van a querer leer y escribir de acá a ver, para hablar, bueno, acá habla de un archivo. Puede ser una variable, puede ser una base de datos, puede ser cualquier cosa donde yo pueda leer o escribir, ¿sí? Quería saber acá de qué estábamos hablando. Bueno, voy a seguir con el ejemplo, que es leer de un archivo. Entonces, la solución, ¿qué pasa? Puede permitir uno o más lectores a la vez, y mientras se están leyendo no pueden acceder escritores, y puede permitir un único escritor a la vez, y cuando hay un escritor escribiendo no pueden acceder más escritores ni lectores, ¿sí? Sería un poquito lo que veníamos hablando de condición de carrera, nada más que acá ya lo ponemos en el contexto de una aplicación. Muchos procesos leen, muchos procesos escriben. Bueno, ¿cómo soluciono? En este caso es usando semáforos,
cómo generamos una solución a este problema. Bien, acá hay una posible solución donde los lectores tienen prioridad, ¿sí? A ver, esta es la única solución que presentamos. Bueno, entonces, este es el proceso de lo que ejecuta un lector y esto va a ejecutar un escritor. Lo único que necesitamos es conocer la cantidad de escritores. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que, de lectores. Habíamos dicho que únicamente un escritor puede estar escribiendo y eso vamos a tener que programar la exclusión mutua para que ningún otro escritor acceda ni ningún lector acceda. Ahora, si hay un lector, puede haber más de uno, o sea, podría dejar entrar a otros lectores y a ningún escritor, ¿sí? Entonces, con tener un único lector es suficiente. Un único contador de lectores es suficiente. Y fíjense que lo que tenemos es que acá arrancan de forma paralela muchos lectores y muchos escritores. No sabemos cuántos, no importa, la solución sirve para n cantidad de lectores, n cantidad de escritores. Bueno, fíjense, el escritor, vamos a empezar por el escritor, es bien simple. El escritor va a acceder con acceso exclusivo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es, me olvidé acá de estas variables. Read count, que ya la había presentado acá, que va a ser el contador de lectores, y tenemos dos semáforos, un semáforo X y un semáforo WSEM, ¿sí? WSEM va a ser para, para el escritor, ¿sí? Me va a bloquear, va a servir para la exclusión cuando hay escritor, y X va a ser seguramente, bueno, para poder leer y escribir de forma correcta read count, ¿sí? Bien, fíjense que el escritor lo único que hace es hacer un sum weight sobre WSEM, que va a empezar en 1, ¿sí? En este caso, o sea, imagínense que está todavía ningún proceso quiso entrar al archivo, entonces WSEM, el semáforo para escritores está en 1, hace el wait, entra un único proceso, escritor, ¿sí? Y escribe, se queda acá escribiendo, escribiendo, escribiendo. Si quieren entrar otros escritores, todos se van a quedar bloqueados porque WSEM es igual a 0, ¿sí? Entonces se van a quedar bloqueados y hasta que este no salga de esa sección crítica, no van a poder acceder otros escritores. ¿Qué pasa con los contadores? ¿Sí? Los lectores. Imagínense que viene un lector, hace el sum weight sobre X, vale 1, así que puede entrar, ¿sí? Incrementa la cantidad de lectores y dice, si soy el primer lector, lo que sucede es, o sea, si es el primer lector, se fija si hay escritores. Entonces hace un weight sobre WSEM. Si hay un escritor, va a generar que se bloquee acá el lector, ¿sí? Entonces fíjense que lo que sucede es que el primer lector se va a bloquear acá y el resto de los lectores se van a bloquear acá, porque este hizo un weight sobre WSEM, pero no hizo el signal sobre X, ¿sí? Esto, pueden decir, uy, pero esto es muy similar a un deadlock que generamos el martes, ¿sí? Porque habíamos hecho un wait antes de hacer el signal sobre mutex. No sé si recuerdan, en productor consumidor, la solución 1 o 2 que estaba mal implementada y generaba un deadlock. Bueno, en este caso no se genera un deadlock, y en este caso está bien esto, y lo que genera es que un único lector esté bloqueado en WSEM y el resto se queden bloqueados antes. ¿Por qué? Porque no se hizo este signal sobre X. Bueno,
y el resto de los escritores se quedó bloqueado acá. Bien, nuestro primer escritor termina de ejecutar, entonces el signal sobre WSEM. Entonces, este signal puede generar o que un escritor o un lector, o el único lector que está acá, siga ejecutando, uno solo, ¿sí? Bueno, imaginemos que es este lector, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es liberar X y read count ahora quedó en 1. Bueno, queda en 1, ¿sí? Entonces, lee y tarda todo lo que necesita tardar, pero fíjense que se hace este semWait y al liberar este semSignal de X, al liberar X, los otros lectores pueden acceder, ¿sí? Accede un lector, pone read count en 2, ¿sí? Y no entra acá porque read count no es igual a 1, no es el primer lector, libera X y comienza a leer, ¿sí? Viene otro, o sea, liberar X, puede acceder otro lector, ¿sí? Y dejarlo en 3, en 4, o sea, con esta lógica pueden entrar todos los lectores que quieran, ¿sí? La cosa es que esperen porque este hace el signal y ahí libera uno, esperen porque me mareé con el signal que queda en 1, despierta, no, que vuelve, no queda en 1, despierta y va a quedar en 0. Signal, vamos a seguir, ¿sí? Entonces, a medida que cuando entra un lector con este semSignal, lo que hace es dejar que el resto de los lectores puedan ir entrando, ¿sí? No importa cuántos lectores tengo, el tema es que a medida que van entrando los lectores, se van como dejando entrar entre ellos. Y a medida van leyendo, a medida que salen, fíjense que el semáforo X, es lo que les decía, es para cuidar el acceso a read count. Entonces, a medida que van saliendo, decrementan read count, y si es el último lector que sale del archivo, de la lectura del archivo, lo que hace es desbloquear WSEM, un proceso de WSEM, ¿sí? Que WSEM, los que hacen el wait, son todos los escritores que quieran ir entrando o el primer lector que entró, ¿sí? Pero si se está ejecutando esto, es que hay lectores en la base de datos y no escritores. Entonces, hace un despierta a un proceso que esté en el semáforo WSEM, ¿sí? Pero esto lo hace nada más que el último lector. Cuando read count queda en 0. Si read count está en 10 no se hace esto, porque tienen que ir saliendo todos los lectores. Entonces esto es, el primer lector bloquea a un posible escritor y el último lector en salir del archivo libera que pueda acceder a algún escritor, ¿sí? Entonces, si se libera un escritor, el escritor va a volver a dejar el semáforo en 0, o sea, este lo puso en 1, lo vuelve a dejar en 0 y mientras está escribiendo vuelve a suceder lo mismo. Los otros escritores se van a ir bloqueando y a su vez, si entra un lector, va a haber read count en 0, la pone en 1 y se queda bloqueado acá. El lío que quedó. Entonces, con este código lo que tenemos es una exclusión entre un posible escritor que va a ejecutar de forma exclusiva, eso es que
va a bloquear al resto de escritores o a lectores, pero esa lógica de los lectores está en el lector en sí. El escritor lo único que hace es un acceso exclusivo al archivo, bien exclusivo. WSEM es un semáforo binario, entonces si hay un escritor no entra nadie más, y la lógica de los lectores son los que dicen, bueno, si soy el primero, dejo entrar a otros lectores, ¿sí? Y a ningún escritor, y cuando se va el último, lo que hace es permitir que, como no hay más lectores, permitir que ingrese lo primero que quiera ingresar, o un escritor u otro lector, ¿sí? Porque en cuanto el archivo queda libre, en sí, el primero que ejecute o un lector o un escritor es quien va a poder escribir, ¿sí? Ahí, bueno, todas estas explicaciones es lo que les acabo de decir, ¿sí? Son explicaciones que yo fui agregando para que en las diapositivas quede más autocontenida y puedan entender la resolución sin fracasar en el intento, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una solución bastante simple y donde esto se le da prioridad a los lectores, porque en cuanto entra un lector, deja entrar a todos los lectores que quieran entrar. ¿Puede haber inanición de escritores? Sí, puede haber inanición de escritores. Imagínense ráfagas medio constantes de lectores. Nunca más va a poder ingresar un escritor. Sí, puede pasar eso, ¿sí? Hay otras soluciones que son un poquito más justas y donde no tienen tanta prioridad los lectores, ¿sí? Bien, entonces, esta es la última diapositiva. En los libros hay un montón más de ejemplos, estos típicos de concurrencia y paralelismo, distintas soluciones con estas distintas herramientas a estos grupos, lo que les decía el otro día, grupos de problemas que se suelen repetir porque son como si fuesen moldes de problemas. Por más que hablemos de productores consumidores, puede ser, o lectores y escritores, puede ser otras entidades, pero que en sí la lógica y la problemática sea igual, las soluciones van a ser iguales o similares. Entonces, bueno, por eso siempre se tratan el mismo grupo de problemas, ¿sí? Y está bueno ver con distintas soluciones, eh, con algunas que andan, otras que no, y las soluciones correctas, con distintas formas de implementarlo, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá, esto es lo que quería presentar para que esté la posibilidad de que hagan preguntas y eso. ¿Hay dudas? Bueno, con la práctica, ¿cómo van? Recuerden que el martes es feriado, ¿sí? Así que el martes no nos vemos. Así que bueno, traten de ponerse al día y eso, si pueden ahí el feriado y eso. Como no están haciendo muchas preguntas, la verdad que no sé por dónde van, si están atrasados o no con las prácticas, pero lo que siempre les digo, intentan no atrasarse. Y bien, empezando a las 7. Ok. Em,
Bueno, la 7 es un poquito larga, pero está buena, es una práctica donde tienen que resolver más ejercicios y eso, ¿sí? Una práctica linda. Bueno, ¿dudas? Termina la parte de preguntas, estoy bien. Bueno, perfecto. Entonces, Mateo, que entendiste la explicación. Bueno, más o menos van por las 7, es una práctica medio larga, así que traten de meterle y, y más por ahí juntar dudas y eso para el jueves estaría bueno. Porque bueno, ya la semana que viene arrancamos con el próximo tema, ¿sí? Por eso les preguntaba también con el tema de redes. Eso según el cronograma. Quería ver más o menos cómo andaban y eso, pero bueno, yo voy a ir publicando información de esa unidad y así a medida que vayan terminando y eso pueden ir solapando e ir viendo el tema de redes, ¿sí? Porque para respetar el cronograma y llegar bien con el tiempo y eso, ya arrancamos la semana que viene con la próxima unidad. Así que bueno, métanle y pueden, lo que siempre les digo, preguntar por mail también, ¿sí? Para no atrasarse, no bloquearse y eso. Bueno, ¿tienen más dudas? ¿Algo que quieran ver? En el ejercicio 20 es solo dar las diferentes trazas. Ahí les comparto, así todos están. El ejercicio 20 me están preguntando, ¿sí? Considera un programa concurrente con dos procesos P y Q, definidos como sigue. A, B, C y D son sentencias atómicas, indivisibles, ¿sí? Arbitrarias, cualquiera. Asuma que el programa principal que nos se muestra realiza un paralelos de los dos procesos, ¿sí? O sea, largamos procesos P y Q. Entonces, muestre todos los posibles entrelazados, o sea, un proceso P y un proceso Q, uno solo de cada uno. Muestre todos los posibles entrelazados de la ejecución de los dos procesos precedentes. Muéstrelos dando trazas de ejecución en términos de sentencias atómicas. Sí, son las diferentes trazas. Por ejemplo, ABCD, ABCDE es una traza. DE, ABC, otra traza. AD, BE, C, otra traza. Y así. No son tantas, ¿sí? Y lo que es importante es que A, B, C, D y E son atómicas. ¿Sí? Entonces, bueno, no son tantas, es para chequear un poco esos conceptos. Es re fácil el ejercicio. Bueno. Bien, más consultas. Bueno, chicos, si no hay más consultas, no tiene mucho sentido que sigamos conectados, pero